Es realmente impresionante lo que está ocurriendo. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema, con las disculpas Perdón, del caso lo a interrumpimos. Carmelo, si seguimos hablando del tema de Santiago Maldonado y en realidad la autopsia de este cuerpo hallado en el río Chubut que todavía no se conoce su Y identidad. yo le había preguntado por qué las comillas. ¿Usted hizo alguna, no se buscó como correspondía? Y usted lo dijo medio entre comillas. Yo le pregunté por qué las comillas. No se hizo un trabajo. El comillado tiene que ver con las posturas que se dicen en cuanto a que si esa zona fue rastrillada, cómo no se encontró, si estaba muy cerca de los lugares donde estaba la comunidad, por qué no se lo vio antes. Y yo tengo respuestas técnicas que podrían justificar por qué se lo encontró cuando se lo encontró y no antes. Podría llamar la atención esta especie de cuál fue el origen de la aparición del cuerpo en ese momento. Entonces podríamos hablar, fueron los buzos tácticos, fueron los perros, los canes entrenados, fue esa famosa llamada del testigo E. Entonces uno mira estas cosas, analiza y dice, a ver, ¿por qué es tan complicado algo que la naturaleza en sí mismo lo pueden hacer? Vamos a suponer, entre comillas también porque es una suposición, que el cuerpo de esta persona se haya caído o haya estado en un lugar que no era precisamente donde lo encontraron. Que podía haber estado en otro lugar y que se pudo haber quedado ahí por cuestiones climatológicas, por la rama, porque bajó la marea, antes había más marea. Bueno, esas cuestiones que tienen que ver con por qué sucede lo que sucede. Entonces, a nosotros, cuando vamos a tener que peritar un cuerpo que viene precedido de cuestiones que son demasiado groseras como para poder interpretarla desde la lógica y desde la coherencia, indudablemente se van a tener que tomar todos los recaudos. Entonces, el primer recaudo que hizo el juez de la causa actual, dijo, bueno, apareció este cuerpo, vamos a hacer lo que se hace protocolarmente. Y entonces se fotografió el lugar, se sacaron todas las cosas que podían ser útiles para la autopsia, se preservó el cuerpo. El famoso protocolo de Minnesota. A ver, el famoso protocolo de Minnesota que ahora se menciona, en alguna medida tiene que ver con lo que pasaba antes con abuso de autoridad, lo que pasaba antes con ciertos gobiernos dictatoriales, lo que pasaba antes con gobiernos que provocaban genocidios, o lo que pasaban, como decías recién vos, el deber de la custodia. O sea, cómo puede ser cómo nosotros tenemos que hacer algo que preserve la vida, que es lo más esencial de las personas. Entonces, a partir de ahí, del juzgamiento del periodo posguerra nazi y todo lo más, se fueron haciendo un montón de protocolos que evitan precisamente que las personas no tengan un juicio previo y que de pronto no sean sumariadas injustamente, o que no sean torturadas, que no sean detenidas injustamente y que por supuesto no sean de alguna manera, como se decía antes, fusilados injustamente por estos supuestos pelotones o esos supuestos reivindicadores que en vez de usar la justicia utilizaban sus propias costumbres o sus propias metodologías. A partir de ahí se reúnen en la época del 80, de la década del 70, una serie de funcionarios que tienen que ver con los abogados, que tienen que ver con los médicos, que tienen que ver con los humanistas, con los derechos humanos, y en 1991 hacen este famoso protocolo, en el cual los países adhieren o no adhieren. Pero independientemente de esto, nosotros estamos adheridos a la Convención de Costa Rica, tenemos un montón de pactos que tratamos de respetarlos sin ningún problema. Pero a ver, ¿qué necesidad había de decir vamos a utilizar el protocolo de Minnesota cuando nosotros en la cotidianeidad lo hacemos? Que de pronto tengamos ejemplos que la sociedad lo cuestionan en ciertas circunstancias porque no se hicieron ciertas cosas o porque, por ejemplo, se debían haber hecho y no lo hicieron, son circunstancias de las personas que interpretan qué se debe hacer y cómo se debe hacer en un momento determinado. Por ejemplo, si nosotros ahora hubiéramos hecho la autopsia, llega a la morgue, y ya sabemos por qué fue a la morgue de la Justicia Nacional, pero faltaba un perito, entonces dicen, no, vamos a esperar que el perito esté para que estén absolutamente todos y no tengamos reproches. El primer reproche que se le hizo a la autopsia del ex fiscal Nisman, ¿qué fue? Que la propia querellante, que no estaba presentada en el expediente, pero que sí llamó, dice, por favor, no hagan nada hasta que yo ponga mi perito de parte. Eso fue el detonante
que terminó con el cuestionamiento absoluto, que aún así todavía no sabemos qué pasó con el fiscal. Sí. Eso y bueno, y también la desprolijidad que hubo en toda la escena, ¿no? Que lo vimos todos. Al margen, claro, sí, por supuesto, pero me refiero que el inicio de algo que es altamente cuestionable y la consecuencia que tuvo. Por supuesto que después cuando pasó, que se viralizó el tema de cómo habían llegado está bien. al lugar del hecho y cómo actuaron, indudablemente ahí el tratado o el pacto o lo que se llama la reglamentación de los deberes para hacer una autopsia no se hizo absolutamente nada. Está claro. Entonces, para evitar eso, este juez empezó con esto, preservó, lo trajo. Vos me decís a mí, a ver, doctor, ¿hacía falta tener tantos policías en el aeroparque? ¿Hacía falta tener tantos policías en la morgue? Yo digo, a ver, si es Maldonado, tampoco se justifica este operativo. Y si no lo es, menos aún. Entonces, vamos a suponer que lo sea. Tampoco se justifica hacer aparecer los hombres armados como si estuviéramos trayendo a alguien mi sangre. Yo me acuerdo cuando lo llevaban a mi sangre de un lado a otro, lo trajeron al que era buscado por otras causas que le ponen ahora la protección y todo lo demás. Parecería que estamos haciendo el mismo protocolo de seguridad con alguien que puede ser peligroso con un cuerpo. Son demasiadas medidas extremas. De cualquier manera, hablando al protocolo de Minnesota, ya en el lugar del hecho, cuando se revisó el cuerpo, ya se sabe que no tiene orificios de entrada de proyectiles. ¿Eso ya se sabe? ¿Ya se sabe eso? Ya se sabe, porque ya lo dijeron los trascendidos trascendidos ciertos, que el cuerpo no presentaba lesiones externas que podrían haber provocado la muerte. Perdón, Ese es un punto fundamental que esto estás no quiere marcando, decir que no Carmelo. se Claro, vaya por a eso hacer yo el lo marqué protocolo porque de es fundamental. Quiero saber si las fuentes que usted tiene son de la causa, de los peritos que estuvieron ahí. A ver, nosotros mañana... Te pedimos un segundo más, Carmelo, ¿por qué no? Porque es un tema muy interesante.